Buenas tardes, licenciada. En esta tarde voy a explicar en este video 4 tipos de conceptos y sus respectivas definiciones, los cuales van a ser la anorexia, el infarto, la enfermedad y la taquicardia, ya que todos estos conceptos son de debida importancia que nosotros como alumnos y en el ámbito profesional sepamos qué significa cada uno de ellos y así también reconozcamos al presentar algún enfermo con algún tipo de patología, qué saber hacer con ese paciente. Voy a empezar explicando un poco acerca de qué es la anorexia. Y la anorexia dice que es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por la pérdida de peso provocada por el propio enfermo y que lleva a un estado de inanición. Así también se caracteriza por el temor a aumentar de peso. Y así también presenta una percepción distorsionada del propio cuerpo. Esto quiere decir de que las personas que padecen de este tipo de trastorno de la conducta alimentaria se ven en el espejo y se ven gordos, pero realmente su peso está por debajo de lo recomendado. Así también voy a explicar los tipos de anorexia. En este caso voy a hablar sobre la anorexia purgativa y la anorexia restrictiva. La purgativa quiere decir que presenta purga, que normalmente son vómitos y las personas en algunos casos toman laxantes. Y ahora la restrictiva es todo aquello que no contiene purga. Quiere decir de que las personas están constantemente contando las calorías de los alimentos y tienen un constante odio a comer, como quien dice que es repugnante. Entonces a ellos es una constante lucha con las calorías de los alimentos. Así también voy a mencionar los síntomas, que son muchos síntomas, pero yo voy a mencionar algunos de ellos de la anorexia. Y uno de ellos es la amenorrea, que 3 ciclos menstruales la mujer presenta amenorrea. Así también la obsesión por la báscula, quiere decir una obsesión por estarse pesando siempre. Así también tenemos la trampa para evitar la comida, la obsesión por el recuento de calorías que consume, que es lo que mencionaba anteriormente, la sensación de cansancio. Este tipo de personas siempre presentan cansancio y la piel seca, la cerosis. Yo he hecho como cartelito donde explico que también está la cefalea, la bradicardia, la ansiedad y la desnutrición. Pero también hay diferentes causas de que las personas presentan anorexia y 3 de estas es las familiares, las culturales y las individuales. ¿A qué me refiero cuando digo familiares? Las familiares quiere decir de que la mayoría de veces se da en la etapa de la adolescencia, donde las adolescentes tienen que tener mayor atención por parte de los padres o de la familia, pero la mayoría de las personas, o en este caso de las familias, no le prestan la atención necesaria a los hijos que deberían de presentar para que los adolescentes no caigan en este tipo de causa, que en este caso sería la familiar. Así también tenemos las culturales, y quiere decir todas aquellas de que están en los anuncios de televisión, que los adolescentes ven por internet. Y por último tenemos a los factores individuales, que quiere decir que hay un riesgo en desarrollar cualquier tipo de anorexia. Así también la presencia de otros tipos de trastornos diagnosticados. Como segundo concepto voy a hablar de la enfermedad, y la enfermedad quiere decir que hay una alteración o desviación del estado físico en una o varias partes del cuerpo. Así también es por causas generalmente conocidas, manifestadas por signos y síntomas, características cuya evolución es más o menos predecible. Como tercer punto voy a hablar del infarto, y se dice que el infarto se produce cuando uno o más vasos sanguíneos se bloquean debido al engrosamiento de las arterias, por lo que la sangre no circula y las células comienzan a morir.
Voy a leer los tipos de infartos más frecuentes y dice que uno de ellos es el infarto agudo al miocardio. Otro de ellos es el infarto cerebral, el infarto pulmonar, el infarto renal y el infarto intestinal mesentérico. Obviamente, tanto los síntomas del tratamiento del infarto dependerá del órgano o del músculo en el que se ha producido, así también la causa que lo ha provocado. Y como último punto voy a hablar acerca de la taquicardia y voy a empezar definiendo el concepto de taquicardia. Y se dice que la taquicardia es un ritmo cardíaco irregular o acelerado, generalmente 100 latidos por minuto, que puede llegar hasta 400 latidos por minuto. Se dice que si una persona presenta hasta 400 veces por minuto puede causar mareo, aturdimiento o palpitaciones. Así también la taquicardia puede darse en las cavidades superiores del corazón, que en este caso sería la taquicardia auricular, y en las cavidades inferiores del corazón, que sería la taquicardia ventricular. Ahora voy a decir un poco acerca de las causas de la taquicardia, y una de ellas son las patologías relacionadas con el corazón, como la presión sanguínea alta, que sería la hipertensión, el suministro deficiente de sangre del corazón debido a una arteriopatía coronaria, que sería en este caso la arteriosclerosis, que una enfermedad valvular del corazón, insuficiencia cardíaca. Así también otras patologías médicas como la enfermedad tiroidea, algunas enfermedades pulmonares, desequilibrio electrolítico y alcoholismo o drogadicción. Y por último, el estrés emocional, un consumo excesivo de alcohol o cafeína. El estrés emocional es algo que a muchas personas les afecta, ya que muchas personas en su trabajo pasan muy estresadas, y esto puede llegar a conducir a una persona a tener taquicardia, pulsaciones largas, pulsaciones muy rápidas en su corazón. Ahora voy a leer uno de los síntomas de la taquicardia, y son los que incluyen los siguientes: la dificultad respiratoria, el mareo, la debilidad repentina, palpitaciones, aturdimiento y desmayo. Los factores de riesgo quiere decir algunas patologías que pueden aumentar el riesgo de taquicardia son la arteriopatía coronaria, que en este caso sería la arteriosclerosis, la insuficiencia cardíaca, bombeo deficiente del corazón, el ataque cardíaco, o sea, el infarto al miocardio, defectos cardíacos congénitos, patologías con las que se nace, cardiopatías degenerativas o inflamatorias, y por último la enfermedad pulmonar crónica. En la taquicardia es muy importante saber por qué es la causa, porque como dijimos anteriormente, algunas veces por una patología cardíaca, pero otras veces es por otras causas. Así también las patologías con un proceso febril aumenta 15 latidos por minuto o cada grado centígrado de fiebre. También la anemia causa taquicardia y muchas veces es difícil el control con medicamentos. Por eso es muy importante que como nutricionistas recomendemos alimentos ricos en hierro, porque puede controlarse hasta que normaliza la hemoglobina en sangre. Así también, además, la deshidratación puede ser una causa de taquicardia, como por ejemplo procesos diarreicos, y además cierto uso de medicamentos que se usan para problemas bronquiales, como por ejemplo, los voy a leer, que son la aminofilina y el salbutamol, y algunos medicamentos antigripales y para la cefalea que llevan cafeína. Así también algunas bebidas de uso frecuente que utilizan las personas, como el café, la Coca-Cola, el té verde, el té negro, las bebidas energizantes, todas aquellas bebidas que tienen taurina. Esto hace que a las personas les produzca taquicardia, y como nutricionistas no debemos recomendar todo este tipo de bebidas nunca, y también evitar que los pacientes tomen este tipo de bebidas, y recomendarles que no son de
ventaja para su salud. Así también se recomienda una hidratación adecuada, y la deshidratación puede ser, como dije anteriormente, parte de la taquicardia. Y si el paciente en sus exámenes de laboratorio tiene el potasio bajo, así también como nutricionistas debemos recomendar alimentos ricos en potasio. Voy a leer cuáles son uno de ellos, que puede ser la naranja, el tomate, el plátano, el guineo y la papa. Por supuesto, teniendo en cuenta la caloría de cada uno de ellos, la cantidad que representa, y prescribir la cantidad de calorías según la patología de base del paciente.